En este caso se nos propone una política fiscal de reducción de impuestos acompañado de un choque externo que es un incremento de la tasa de interés del resto del mundo. Con ese incremento de la tasa de interés del resto del mundo disminuye el diferencial de tasa y por lo tanto genera déficit en cuenta financiera y por lo tanto tendencia al déficit en balance de pago. En tanto, la disminución de impuestos nos van a generar mayor renta disponible, mayor consumo de los hogares y por lo tanto se genera un exceso de demanda de bienes, con la consiguiente entonces estímulos para el incremento de la producción. Esto a través de la demanda por liquidez también va a aumentar la tasa de interés. En tanto, el déficit externo va a implicar incremento del tipo de cambio y por esa vía se va a terminar ajustando a la balanza de pago, pero va a exacerbar el exceso de demanda de bienes y por lo tanto el nivel de convergencia de producto y tasa va a ser mayor que si solamente se hubiera aplicado la política fiscal. Eh, las variables endógenas entonces aumenta la renta, aumenta la tasa de interés y aumenta el tipo de cambio. Ahora vamos a examinar el términos de coherencia del resultado. Acá entonces tenemos un incremento de la renta que se justifica por la vía del incremento del consumo. Ahora, este incremento del consumo local está justificado por dos razones: el aumento de la renta y a su vez la reducción de los impuestos. Por lo tanto, ese solo hecho permitiría sostener que ese incremento de consumo es suficiente para justificar el aumento de la renta. Pero además tenemos el efecto de reducción de la inversión por alza de tasa. Esos dos son consistentes y no necesitamos ninguna implicancia sobre las exportaciones netas, que además están afectadas por dos fenómenos: aumento de renta con mayores importaciones y a su vez el incremento del tipo de cambio que genera mayores exportaciones netas. Por lo tanto, hay ambigüedad sobre qué ocurre con las exportaciones netas si examinamos la composición del producto. Veamos qué ocurre entonces con la balanza de pago, dado que arriba no pudimos obtener ninguna implicancia. Partamos de una situación inicial que consideremos superávit en cuenta financiera con un déficit en cuenta corriente. Supongamos que esta diferencial de tasas, ¿no es cierto?, aumentara. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la diferencial de tasa? Entonces, el superávit en cuenta financiera aumenta y eso implicaría que necesitaríamos un mayor déficit en cuenta corriente. Eso entonces trae como consecuencia una implicancia que las exportaciones netas deberían disminuir, es decir, el efecto renta debería ser mayor que el efecto tipo de cambio. No habría ningún problema, es consistente con el equilibrio del producto. La otra posibilidad es que el diferencial disminuya, entonces disminuye el superávit en cuenta financiera y eso implicaría que debe disminuir el déficit en cuenta corriente. Eso implicaría entonces que las exportaciones netas deben aumentar y en ese caso lo que tendríamos que el efecto tipo de cambio debería ser imponerse sobre el efecto renta. Los dos son situaciones posibles de observar.